Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anaid Marín y les voy a hablar sobre el marco legal, la protección de datos e información. Los puntos que vamos a ver en este video van a ser los conceptos básicos de la seguridad de la información, el marco jurídico de la protección de datos personales del negocio, la protección de datos y las normativas mexicanas e internacionales, así como también algunos ejemplos basados en el retail. Empezaremos por el concepto de la seguridad de la información, la cual se refiere al conjunto de medidas y técnicas utilizadas para controlar y proteger todos los datos manejados dentro de una organización, garantizando de esta manera que estos datos no salgan del sistema establecido por la misma. Dentro de la norma ISO 27001 o también llamada ISO Tools, se establece un modelo para la implementación de sistemas de gestión de seguridad de la información. Esta norma aborda tres elementos esenciales, que son la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad. Sin embargo, también contamos con un cuarto elemento de acuerdo con el blog Simplificando la Tecnología, en donde además de estos tres elementos nos está agregando la autenticación. Por integridad vamos a referirnos a la información correcta sin modificaciones no autorizadas ni errores, mientras que por disponibilidad vamos a entender que es el acceso a la información cuando se requiere teniendo en cuenta la privacidad. Confidencialidad se refiere a aquella información accesible solo para personal autorizado. Y por último tenemos la autenticación. Esta información es procedente del usuario, que es quien dice ser. Se verifica y garantiza que el origen de los datos es correcto. En la era digital en la que nos encontramos actualmente, la recopilación y uso de datos personales se ha vuelto un componente clave en el comercio minorista y en la parte de retail. Empresas como Liverpool, Walmart, Mercado Libre y Electra, además de otras tiendas, manejan grandes volúmenes de información de clientes, desde datos de contacto hasta las historias o historiales de compra, métodos de pago. Sin embargo, el mal manejo de estos datos puede generar pérdida de confianza del consumidor, así como también sanciones legales y problemas reputacionales. Por ello, el cumplimiento del marco legal en protección de datos es muy esencial para garantizar la seguridad y transparencia en el sector de retail. Como sabemos, hoy en día el crecimiento del e-commerce ha aumentado bastante, por lo que las tiendas operan en línea y manejan pagos electrónicos, pero con esto también ha aumentado aquellos fraudes y ciberataques. Y de esta manera, pues las filtraciones de estos datos pueden llegar a terminar en robos de identidad. Por tal motivo, en México y en otros países imponen multas por incumplimiento de las normativas y las regulaciones se han vuelto más estrictas cada día. Los datos personales son toda aquella información expresada en forma alfanumérica, gráfica, acústica, fotográfica o de cualquier otra índole, concerniente a una persona física que la identifica o la hace identificable. Estos datos pertenecen a su titular. Es información que lo describe, que le da una identidad, lo caracteriza y lo diferencia de otros individuos. Los datos personales pueden ser datos de identificación, datos laborables, datos patrimoniales o datos académicos. Las personas tienen derechos sobre su información personal, que es importante que también conozcan. Entre estos derechos se encuentra el saber qué datos están siendo recopilados y tratados, así como el derecho a saber y modificar los datos incorrectos o incompletos. También se puede solicitar la eliminación de los datos si así se desea o incluso negarse al tratamiento de sus datos en algunos casos.
También, si en algún momento desean llevarse sus datos a otra empresa o plataforma, están totalmente en su derecho, ¿vale? Eliminar su información de Internet si ya no es relevante. Como ejemplo, podemos dar que si un cliente se registra en el sitio web de alguna tienda, en este caso en Walmart, la empresa debe explicarle cómo se usarán sus datos y obtener su consentimiento antes de enviarlo a campañas de marketing u otra cosa. Continuamos con el subtema del marco jurídico de la protección de datos personales y del negocio. En México, la principal legislación que protege la información personal de los consumidores es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Dentro de las principales normativas, contamos con algunas que les muestro aquí en el cuadro. La primera nos habla sobre la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que es la número 1 aquí en México, que les mencioné hace un momento. En segundo lugar, contamos con Reglamento General de Protección de Datos, que bueno, esta es una regulación europea que afecta a empresas que operan con ciudadanos de la Unión Europea. En este caso, si una tienda online en México vende a clientes europeos, debe cumplir con esta ley. También contamos con la ISO 27001 o también conocida como ISO Tools. Es una norma internacional sobre gestión de seguridad de la información. Aplica estándares en ciberseguridad para proteger datos de los clientes. Por último, contamos con la normativa Conducef, la cual regula fraudes electrónicos y responsabilidad de empresas en pagos en línea. En la parte de retail, bueno, se encarga de que las tiendas deben de proteger la información financiera de los clientes. Dentro de las obligaciones legales de las empresas de retail se encuentra el informar a los clientes sobre el uso de sus datos, obtener consentimiento explícito antes de recolectar cualquier información, así como garantizar la seguridad de los datos mediante el cifrado y medidas de protección. Y por último, permitir a los usuarios acceder, modificar o eliminar sus datos en cualquier momento. Un ejemplo de esto tenemos pues en la parte de retail las tiendas de Liverpool o Mercado Libre, quienes informan claramente en sus políticas de privacidad cómo utilizan la información de los clientes y permiten su modificación o eliminación en cualquier momento. Las empresas del sector de retail deben garantizar la seguridad de los datos de sus clientes mediante estrategias y tecnologías avanzadas. Entre las principales medidas claves para proteger la información tenemos el uso de cifrado de datos en pagos electrónicos, la aplicación de autenticación de doble factor en cuentas de los clientes. También tenemos la implementación de firewalls y software de seguridad para prevenir ataques. Y por último, tener una capacitación al personal en buenas prácticas de la ciberseguridad. Un ejemplo de esto es Mercado Libre, quien utiliza la autenticación biométrica en sus pagos y sistemas de detección de fraudes con inteligencia artificial. Algunas empresas han implementado medidas eficaces para proteger la información de sus clientes y evitar sanciones. Entre los casos de éxito en protección de datos de retail está Mercado Libre, quien implementó autenticación biométrica y monitoreo en tiempo real para detectar los fraudes, con el uso de inteligencia artificial para prevenir intentos de hackeo.
así como también la transparencia en sus políticas de privacidad y manejo de datos. Por otro lado, también tenemos a Liverpool, quien implementó cifrado avanzado en su plataforma de pagos. Además, ofrece canales de atención para consultas sobre la privacidad de sus datos, dando como resultado pues una mayor confianza de los clientes y la reducción de riesgos de fraude. Por otro lado, el incumplimiento de las normas puede generar pérdidas económicas y afectar la reputación de una empresa. Entre los casos de fracaso se encuentra el hackeo a Coppel de hace un año y del 2021, donde pues miles de datos personales fueron filtrados debido a fallas de seguridad en los servidores. La empresa obviamente enfrentó una crisis de reputación y posibles sanciones legales. Por otro lado, también tenemos fraudes en Electra y otras tiendas en línea, por la falta de validación en los pagos electrónicos, lo cual permitió compras con tarjetas robadas. Los clientes pues fueron afectados por estos fraudes en compras sin una protección adecuada. Su consecuencia pues fue la pérdida de los clientes y sanciones económicas. Entre los principales desafíos se encuentra el aumento de ciberataques a tiendas en línea, la adaptación a múltiples regulaciones internacionales, la falta de cultura de ciberseguridad en empleados y consumidores. Dentro de las tendencias futuras está el uso del blockchain para mayor transparencia en los pagos, la expansión del reconocimiento facial y biometría en compras, la mayor regulación en México para evitar fraudes y filtraciones. Un ejemplo de esto, pues tenemos a Amazon, quien ya usa un pago con la palma de la mano en algunas de las tiendas físicas. Entre las consecuencias del incumplimiento se encuentran las sanciones y las multas. Entre ellos, bueno, el Reglamento General de Protección de Datos impone multas de hasta el 4% de la facturación anual global o 20 millones de euros. En México se imponen sanciones económicas y responsabilidad penal. Un ejemplo de esto, pues tenemos empresas como Google y Facebook, quienes han recibido multas millonarias por violaciones de privacidad. Por otro lado, también tenemos el impacto en la reputación, que bueno, nos puede llevar a pérdida de la confianza de los clientes y de los usuarios, así como algunas posibles demandas colectivas, daño a la imagen de la empresa o el gobierno. Resumiendo, los puntos claves que vimos durante el video son: la protección de datos en retail es esencial para la confianza del consumidor. También existen normativas que las empresas deben cumplir para evitar las sanciones. Los casos de éxito muestran que invertir en seguridad genera ventaja competitiva. Por último, la prevención y la educación en ciberseguridad son fundamentales. Me despido con la siguiente frase: proteger los datos no es solo cumplir la ley, es proteger la confianza del cliente.